Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy aprenderemos a hacer esta pulsera hecha con la técnica de peyote par. Podrás utilizarla sola o combinada con otras pulseras, que pueden ser de varios colores o lisas. Espero que os guste. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en 8 colores. También podemos hacer nuestra pulsera con menos colores e incluso lisa. Hilo para Miyuki, agujas para Miyuki, hilo tipo chino o cordón fino de macramé, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 130 centímetros de hilo y enfilamos 2 delicas moradas y una azul. Lo pasamos hacia este lado izquierdo hasta que nos queden unos 15 centímetros para después rematar este lado de la pulsera. Pasamos la aguja de arriba hacia abajo a través de la primera delica, que es la morada. Tiramos del hilo, las colocamos y nos tiene que quedar como una pequeña T. Enfilamos una delica azul y la pasamos a través de la delica azul que tenemos justo encima. Ahora vamos a poner una delica celeste. Y pasamos la aguja hacia abajo por la azul. Tiramos del hilo y la colocamos. A continuación vamos a poner una celeste. Y subimos por la celeste que hemos puesto antes. Vamos viendo que se nos tiene que quedar colocadas haciendo filas diagonales. Ahora vamos a poner una de color verde. Y bajamos por la celeste. Y a continuación ponemos la verde. Ahora una amarilla. Tiramos del hilo para que se nos queden bien colocadas. Y vamos a poner la amarilla de abajo. Y subimos por la amarilla. Ahora una naranja. Y a continuación otra naranja. Una roja. Y la segunda roja.
Ya tenemos nuestros 7 colores. Ahora vamos a continuar poniendo 2 delicas, primero una y luego la otra, de color morado. Vamos a seguir esta secuencia de 7 colores. Si habéis elegido hacerla con menos colores, tendríais que hacer una fila de cada color que hayáis elegido, o incluso lisa, de un solo color. Pondríamos la morada. Y la segunda morada. Ahora vemos que nos toca el azul. Y la segunda azul. Ahora la celeste. Y la segunda celeste. A continuación vamos a poner la que sigue a la celeste, que es la verde. Y la segunda verde. Vamos a continuar haciendo esta secuencia con estos mismos colores. Ahora a continuación tendríamos que poner después de la verde la amarilla, la naranja, la roja y continuamos con la morada, azul, celeste, verde, hasta que tengamos un total de 36 delicas en la parte de arriba y 36 delicas en la parte de abajo. Esta pulsera está hecha para la medida de mi muñeca, que es de 16 centímetros. Si necesitáis que sea más pequeña porque tenéis más pequeña la muñeca, tendríais que quitar una secuencia de 7 colores y que en total, en vez de ser 36 delicas, tuvierais 29 en la parte de arriba y 29 en la parte de abajo. Recordad que tenéis que hacerlo en este lado izquierdo. Cuando hagamos el centro, tendremos que poner en el otro lado también 29 delicas, si hacéis el tamaño más pequeño. Después de haber puesto nuestras 36 delicas arriba y las 36 abajo, así nos tiene que quedar. El hilo de la izquierda sale hacia abajo y el de la derecha hacia arriba. Vamos a poner una última fila en color azul. Pasamos la aguja hacia abajo por la morada. Las colocamos y ponemos la segunda azul. Voy a poner este color más cerca del dorado para que quede mejor el contraste, porque si ponemos este de color morado se notaría menos
el contraste con la dorada. Entonces vamos a poner la más oscura siempre al lado del color dorado para que quede mejor, para que se vea más el dorado. Ahora ponemos una dorada y una segunda dorada también. Ahora comenzamos con otra dorada. Y así nos tiene que quedar. Vamos a cambiar el sentido de las filas diagonales. Aquí las teníamos hacia la izquierda, ahora las vamos a poner hacia la derecha. Vamos a poner, la que tenemos aquí es azul, pues vamos a poner al lado una azul. Y arriba la segunda azul. La que tenemos al lado de lo azul es la morada, pues vamos a poner dos moradas. Y la segunda morada. Al lado de la morada tenemos la roja, pues vamos a poner dos rojas. La primera roja y la segunda. Ahora vamos viendo cómo ha cambiado el sentido de las filas. Ahora las estamos haciendo hacia este lado derecho. Tenemos que continuar haciendo lo mismo, como si fuera un espejo. Ahora tendríamos que poner la naranja, después la amarilla, la verde, la celeste y después la azul. Vamos haciéndolo igual que que el lado izquierdo, pero en el lado derecho, hasta tener también un total de 37 delicas arriba y 37 delicas abajo, empezando a contar por esta azul y por la azul que tenemos debajo. Nos vemos cuando terminemos de hacer este lado derecho. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que poner el mismo número de delicas en los dos lados. Después de haber terminado este lado derecho, nos fijamos que tenemos que tener de la fila morada 6 filas moradas. Esta es la primera, segunda, tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, que es como terminamos este lado derecho de nuestra pulsera, con una fila morada. Ahora vamos a ir hacia la izquierda y pasamos por la azul y hacia arriba por la azul también. Esto lo hacemos para que se nos quede este final más reforzado, porque es donde vamos a poner el cierre de nuestra pulsera. Ahora hacia la derecha y bajamos por las moradas. Ahora vamos a añadir 5 delicas moradas. Y pasamos la aguja de arriba hacia abajo por las dos moradas. Y pasamos por todas las delicas
y por estas dos que tenemos aquí, 2 veces más. Esta sería la primera que hemos pasado. Ahora pasamos la segunda vez por todas las delicas. Serían las 2 primeras. Las siguientes 2. La última. Y después por las 2 que tenemos en diagonal. Esta sería la segunda vez. Tiramos del hilo y pasamos una tercera vez. Otra vez por las 5 delicas. Podemos pasar de una en una o varias a la vez. Son 2 y 2, 4. La quinta. Y ahora pasamos por las 2 moradas en diagonal. Se nos tiene que quedar como un pequeño arito, que es por donde vamos a poner el cordón para hacer el cierre de nuestra pulsera. Ahora subimos hacia la izquierda por la azul. Tiramos del hilo. Cuando hemos pasado por la azul, tenemos que coger un hilo de los que tenemos en la fila del centro. Pasamos la aguja y tenemos que dejar un aro. No pasamos todo el hilo para poder hacer un nudo. Ahora pasamos nuestra aguja por ese aro que hemos hecho con el hilo. Tiramos y así se nos queda escondido. Ahora vamos hacia la izquierda y bajamos por la azul. Tiramos. Hacia la izquierda subimos por la verde. A la izquierda bajamos por la amarilla. A la derecha subimos por la verde. Bajamos hacia la derecha por la celeste. Y hacia la derecha subimos por la azul. Como ya tenemos este hilo bastante asegurado, lo cortamos con cuidado a ras. Ahora enhebramos el otro hilo, damos la vuelta a nuestra pulsera para que nos quede igual que hemos hecho la otra y hacemos el aro y el remate del hilo igual que hemos hecho en el otro lado. Rebobinamos el vídeo y hacemos lo mismo que hemos hecho en el otro lado, pero en este lado izquierdo. Cortamos un cordón de 25 centímetros y lo pasamos a través del arito que tenemos en el extremo de la pulsera. Doblamos el cordón por la mitad y ahora hacemos un nudo lo más cerca posible de este aro. Ahora cortamos otro cordón de 25 centímetros y hacemos lo mismo en el otro lado. Y un último cordón de 20 centímetros para hacer el cierre de nuestra pulsera. Para hacer este cierre
Os dejo en la descripción la segunda parte de la pulsera Rebel, donde os explico cómo hacer el nudo plano de macramé. Y así nos queda nuestra pulsera terminada. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. También te animo a dejar tus comentarios. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores y en especial a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!